Muchísimas gracias a Sandro y igualmente a Camilo por tus palabras. Estoy realmente muy contento de estar aquí para compartir con ustedes una serie de reflexiones sobre algunos textos en prosa y algunos ensayos cortos del maestro Javier Solóburen. Lamentablemente me hubiera gustado tocar la poesía de Javier Solóburen, pero no se decidió así. Voy a tocar más que todos los ensayos, pero eventualmente yo creo que al final dará tiempo para una poesía, para la lectura de un poema, ¿no? Abordar ese tema de la producción ensayística de Javier Solóburen ha sido un desafío para mí. He tenido que resumir y sintetizar, porque Javier Solóburen se interesó por muchos temas muy amplios, ¿no? Una variedad enorme de temas. Ya se mencionó aquí la biografía de Solóburen. Es importante partir de ese tema, ¿no? del punto de la biografía. Javier Solóburen pertenece a la generación del 50, nació en 1921 y murió en el año 2004. Estamos conmemorando los 10 años de su fallecimiento y esos son los motivos también de esta reunión. Pero, ¿por qué es importante ver la biografía? Porque esa biografía lo marcó y los sitios donde estuvo también de alguna manera definieron sus intereses también literarios y sus intereses en los diferentes temas que aborda. Yo, para la presente exposición, voy a basarme fundamentalmente en el libro Gravitaciones y Tangencias, que es un libro donde están reunidos, diríamos, pequeños ensayos, artículos periodísticos escritos en prosa de Solóburen, y voy a tratar de presentar una visión global, ¿no? de los temas que toca y de cómo los toca, no solamente de qué temas aborda Javier Solóburen en estos escritos. Comenzaré diciendo que lo que me llamó la atención al leer el libro de Gravitaciones y Tangencias en un primer momento fue que el libro comienza con la experiencia japonesa de Javier Solóburen. Javier Solóburen se interesó mucho por el Japón, entiendo que estuvo varias veces allá, y en particular por la estética, ¿no? del Japón, por la idea de la belleza y el culto a la belleza y el gusto por ese culto a la belleza que hay en el Japón. En este libro de Gravitaciones y Tangencias, Solóburen comienza hablando con el título del rumor del origen. Habla de dos escritores, Tanizaki y Kawabata, dos escritores japoneses muy importantes desde el siglo XX, y expresa Solóburen que uno de ellos sería el representante, diríamos, de una estética de la sombra y el otro de una estética de la luz. Tanizaki, la estética de la sombra; Kawabata, la estética de la luz. Entra en todo un proceso ya a profundizar, ¿no? Y eso se va haciendo más complejo, pero lo que se puede resaltar es que la cultura japonesa lo impactó mucho a Solóburen, y en particular lo que se denomina el carácter sugestivo de la cultura japonesa, de la estética japonesa, literaria y artística, lo que es el principio de la sugerencia, la simplicidad, la pureza, ¿no? Estos aspectos que él encuentra en muchos elementos de la cultura japonesa. No se queda Solóburen solamente en lo literario. Él menciona el teatro japonés en sus ensayos,
¿no? En sus ensayos aquí en este libro, Habitaciones y Tangencias. El teatro no japonés, el kabuki, el origen del kabuki. O sea, estamos ante un peruano realmente erudito, un peruano con intereses universales y que también encuentra, y desde la primera página encuentra semejanzas o digamos puntos de convergencia entre la cultura japonesa y la latinoamericana, la nuestra. Entonces, él se ha identificado con algunos aspectos de la cultura japonesa y eso me llamó la atención, lo primero, al abrir este libro y comenzar a leerlo, ¿no? Este libro me fue obsequiado por él, por el mismo Javier Solobure, dicho sea de paso, ¿no? Esa es una historia que la voy a contar después. Pero comenzando con su inquietud por el Japón, ustedes si leen Habitaciones y Tangencias van a ver que profundiza bastante, ¿no? Los ensayos son profundos sobre Kawabata, sobre el creador, el que produjo bastantes haikus, los haikus como la base del poema japonés clásico. Y se nota que conoce a fondo, ¿no? La cultura nipona. También habla de Kenzaburo Oe. Algunas personas aquí que han seguido clases conmigo saben quién es Kenzaburo Oe, fue el premio Nobel de literatura. Kawabata también lo fue, pero Kenzaburo Oe fue hace poco, hace unos años, premio Nobel. Sin duda que las vidas de esos personajes japoneses han sido vidas difíciles. Kenzaburo Oe tuvo un hijo con problemas hidrocefálicos, me parece, ¿no? Él obtuvo el Nobel en 1994 y en este libro Solobure le hace una entrevista, ¿no? Una entrevista a Kenzaburo Oe. Pero yo les pido, les sugiero la lectura de estos textos sobre el Japón que ha escrito Solobure y algunos haikus que hay que son hermosos, ¿no? En las primeras páginas. Para no quedarme solamente en lo japonés, paso al segundo punto que debería ser ya lo europeo, ¿no? La cultura occidental, ¿no? Si bien es cierto, el Japón le interesa mucho, pero él tiene una base pues, occidental en su formación y en sus intereses. Le interesan los escritores germanos y también escritores suecos. Tengo entendido que también estuvo en Suecia. En particular, escribe sobre Hölderlin en este libro y también sobre Rilke. Sobre Hölderlin escribe con mucho apasionamiento, ¿no? Un artículo que se llama Hölderlin, la pasión de la armonía, y otro, Hölderlin, mitad de la vida, que me he permitido traer el libro de Hölderlin para leer el poema, ¿no? Me salgo un poco, pero creo que le da el poema que trata Solobure, ¿no? Y que a él le parece sugerente. Mitad de la vida, con amarillas peras y llena de silvestres rosas, pende la tierra sobre el lago. Vosotros, bellos cisnes, sumergís ebrios de besos la cabeza en aguas de sagrada sobriedad. ¡Ay de mí! ¿Dónde cogeré las flores cuando sea invierno? ¿Y dónde el relumbre del sol y la sombra en la tierra? Los muros se levantan fríos y sin palabras, y en el viento las veredas chirrían. Bueno, este es de Hölderlin, ¿no? Esto está fuera del libreto, pero voy a leerlo en alemán. También la primera estrofa: Hälfte des Lebens. Mit gelben Birnen hänget und voll mit wilden Rosen das Land in den See. Ihr holden Schwäne und trunken von Küssen, tunkt ihr das Haupt ins heilig nüchterne Wasser. Bueno, entonces suena un poco diferente, pero no,
tengo entendido que Sologuren no llegó a aprender alemán, pero sí hablaba sueco, francés, japonés, era políglota. Aparte de ser un hombre erudito, políglota, de gran refinamiento, ¿no? Espiritual, era un hombre muy sencillo también. Yo tuve la oportunidad de tratarlo, pero era un hombre muy sencillo en un buen sentido, ¿no? Bueno, sobre Hölderlin, entonces él analiza el poema y los elementos sugestivos, ¿no?, que encuentra en este. También hace un análisis sobre Rilke, ¿no? Y Rilke le interesa sobremanera, ya no como Hölderlin, que vendría a representar más que todo la era del siglo XIX, la época, no, digamos, romántica o prerromántica, sino lo que le interesa en el caso de Rilke ya es más que todo el siglo XX y la reflexión un poco sobre la muerte. Hay una reflexión sobre la vida y la muerte que le interesa bastante a Sologuren, en el caso de Rilke. Después de los germanos, los japoneses, los germanos, está también la influencia francesa. Esa es importantísima, ¿no? Yo le he puesto en tercer lugar, pero en realidad debería estar en primer lugar, ¿no? El francés parece que lo dominó mucho, ¿no? Tiene un gusto muy especial por Gerard de Nerval, ¿no? Este escritor francés romántico, que influyó también en posteriores corrientes literarias. Se ha dicho que en el caso Sologuren transita, ¿no?, primero de una corriente clásica, de un clasicismo hacia un simbolismo y después hacia una cosa más surrealista. Se ha hablado así de un tránsito, pero en fin, sobre eso podríamos discutir, ¿no? El hecho es que los franceses que a él le han llamado la atención son Paul Valéry, ¿no? Guillaume Apollinaire, que creo que aquí impresiona a otros amigos también, ¿no? Guillaume Apollinaire, ¿no? A quien le dedica un escrito, como lo titula, Vigía de la Nueva Sensibilidad, aludiendo un poco y pensando un poco en Le Mamelles de Tiresias, las tetas de Tiresias, no sé cómo sería la traducción, ¿no? Sería literal. También está su interés por Saint-Jean Perse, que fue premio Nobel en 1960, poeta antillano, ¿no? Y Michaud, el poeta Michaud, ¿no? Michaud. Bueno, estas tres influencias son importantes de destacar en su ensayística, la producción de ensayos, influyen en sus escritos, pero hasta ahora no salgo de mi asombro con los japoneses, ¿no? Creo que es uno de los pocos casos de los escritores peruanos, ¿eh? Sin duda que han influido escritores como Octavio Paz y su interés por el Japón, ¿no? Mucho en Sologuren. Sologuren estuvo en México, conoció a Paz, y la influencia de Paz es mayor de la que nos imaginamos, es más grande de la que nos imaginamos en el caso de Sologuren, y debe haber influido también, pero parece que dominaba el japonés, nuestro amigo, el poeta Sologuren, ¿no? Bueno, también le dedica escritos a un escritor italiano, ¿no? Eugenio Montale, y a un escritor brasileño, pero no profundiza tanto. Después la poesía clásica, los escritores clásicos como Quevedo y el conceptismo, ¿no? También, y entra en la literatura latinoamericana con Octavio Paz, dedicándole dos textos muy importantes, ¿no? Hace un tiempo salió en la revista La Casa de Cartón un escrito mío, justamente, que me voy a permitir leerlo acá, sobre Sologuren, ¿no? Y dice:
sobre Sologuren y otros escritores que han tenido influencia de Octavio Paz. Y dice lo siguiente, el poeta Javier Sologuren: en la poesía peruana, quizá uno de los exponentes que más se haya acercado a los frutos de ese gran árbol que es la obra de Paz sea Javier Sologuren. Esto para mí es no solo en la poesía, también en el ensayo siento que hay en el ensayo que desarrolla Sologuren también hay una influencia. Entonces, su tratamiento del paisaje, su preocupación universal, la dedicación a temas orientales como la literatura japonesa, ¿no? Su labor de impresor y difusor de poesía, la traducción de poesía francesa, nos hacen de una forma u otra recordar a Octavio Paz. Y es que Javier Sologuren estuvo en México, en el Colegio de México, estudiando filología durante cerca de 3 años y conoció a Paz, de quien admiró su erudición, su pensamiento, su acercamiento y comprensión de la vida a través de la poesía, su noción de trascendencia, su preocupación por el tiempo. Colaborará con Paz esporádicamente en la revista Vuelta, dirigida por el poeta mexicano, una revista que ya no existe, pero la obra de Acevedo ha continuado con Enrique Krause, ¿no? El filósofo peruano David Sobrevilla escribe sobre Sologuren: de todos los escritores latinoamericanos, el que más seduce a Sologuren es indiscutiblemente Octavio Paz, a quien ha consagrado textos en el 67, 69, 76 y 79. El primero es una nota sobre el poema Eje, y el segundo un comentario admirado a Ladera Este. En el artículo de 1976 se refiere nuestro autor al poema Pasado en Claro. En cuanto al artículo del 79, este lleva el título Octavio Paz, verso, poema, poesía. Javier Sologuren ha incluido algunos de esos textos en su libro Gravitaciones y Tangencias, publicado en 1988. En 1990, y dicho sea de paso, saben ustedes que también se cumple un aniversario de Paz, de Octavio Paz, ¿no? El centenario. En 1990, cuando Octavio Paz recibió el premio Nobel, Sologuren participó en un homenaje en su honor escribiendo el artículo Poliedro de Paz. Citemos algunas de sus frases que resumen su opinión del poeta mexicano y de su poesía. Una poesía como la suya, ampliamente abierta al mundo, es asimismo un asedio reiterado a la naturaleza del lenguaje, unir a lo más hondo y propio del hombre y de su proceso de conversión en poema. La levadura intelectual de Octavio Paz raya en el prodigio. Nada de lo humano le es ajeno. En 1995, en su libro Hojas de Herbolario, Sologuren escribió: Octavio Paz encuentra la revelación poética en el árbol genérico o concreto, pirú, fresno, pino, de follaje agitado por el viento y resonante, el árbol eólico en suma. Y concluyo yo este artículo que escribí, ese árbol que también a él lo cautiva, cuerpo a cuerpo, hombre y mujer. Esto es lo que se dijo hace un rato, creo. Se irán quemando en el fuego blanco del amor. Mano a mano levantarán el árbol de la vida. No son versos de Sologuren. Bueno, entonces es insoslayable, no se puede dejar de mencionar la influencia de Octavio Paz en el caso de Javier Sologuren. Pero no quedan ahí, ni terminan ahí sus intereses intelectuales, los temas que él trata, ¿no? Aborda también libros de otros escritores y latinoamericanos, ¿no? Cubanos, en algunos casos, y también colombianos, y entra a hablar de la poesía quechua. También tiene un texto sobre la poesía quechua del Perú. Arguedas también no lo deja de lado, pero más desarrolla la poesía. Aquí nuestro amigo Camilo es entendido en ese campo, ¿no? Guren, ¿no? Es un aspecto que le toca de manera interesante. César Vallejo, ¿no? Vallejo en italiano, ¿cómo suena Vallejo en italiano? Traducido por Roberto Paoli, ¿no? Oquendo de Amat, César Moro, Emilio Adolfo Westphalen, Martín Arán, ¿no? Y la Casa de Cartón, ¿no? Y por supuesto toda la generación del 50
en detalle, ¿no? Menciona a Salazar Conde, menciona a Blanca Varela, Washington Delgado, Carlos Germán Peli, Francisco Bendezú, ¿no? Hay un texto sobre Francisco Bendezú en este libro, de la habitación extranjera. Es muy corto, ¿no? Pero interesante, ¿no? Después entra a hablar ya de la generación del 60, ¿no? Estoy yendo muy rápido, pero para dar la visión global de los temas que abordan. Y aquí en este libro está la mayor parte de los textos en prosa, ¿no? Toca Javier Heró. En ese contexto fue el que conocí yo a Javier Sologuren. Me invitó a su casa, Javier Sologuren, para hablar sobre una traducción que yo iba a hacer al alemán de Javier Heró, y me dio un escrito de él que se titulaba Recuerdo de Javier Heró, ¿no? Un escrito que fue traducido por mí al alemán. Después lo llamé por teléfono en otra ocasión para un evento que se organizaba en la Universidad de Lima, pero lamentablemente no. Tenía unas preguntas muy puntuales de las antologías en las que había aparecido Javier Sologuren, pero no pude concretar una reunión con él. Y en la tercera oportunidad que quise ver, no lo pude ver, fue sobre Octavio Paz. Pero son anécdotas, ¿no? Anécdotas. Un tipo muy sencillo, muy educado, me pareció, y realmente un caballero. Antonio Cisneros también es tocado como parte de la generación del 60, ¿no? Ricardo Silva Santisteban. Y después hay que hablar del arte ya en términos más amplios, de la pintura, ¿no? Pero habla de Cislo, habla de Winternitz. Cislo lo impacta, lo impresiona y ha sido compañero de él. Pero tengo que señalar, tengo que recalcar claramente que el Japón sigue siendo la fascinación, ¿no? No sé, eso es lo que me ha parecido, ¿no? Mi acercamiento y mi aproximación. Puede ser que en otra aproximación que haga, no encuentre yo no tenga esta impresión, ¿no? Y yo he aprendido mucho del Japón a través de lo que me dice Sologuren, que me cuenta Sologuren, ensayos logrados realmente con un lenguaje muy sugerente, con palabras muy bonitas, ¿no? Realmente muy bellas, ¿no? Explica lo que es un haiku, explica lo que son los versos clásicos japoneses. Todo esto me ha parecido muy interesante. Quizás para honrarlo, ¿no? Habría que, y recordarlo, ¿no? En esta ocasión habría que resaltar que él ha realmente promovido, ¿no? a muchos escritores, les ha publicado. Yo conocí a uno joven poeta llamado Mauricio Melo, que también Sologuren lo ayudaba, ¿no? A publicar. Debe haber habido muchos otros, ¿no? Heró fue un caso, ¿no? Y tengo entendido que Corcuera, ¿no? También fue otro caso, ¿no? Entonces, quizás la reflexión sobre el Perú, en el caso de Sologuren, haya sido algo que él estaba desarrollando todavía, y lamentablemente le ha faltado un poco de tiempo de la reflexión, y profundizar más sobre la realidad peruana, ¿no? Porque hay muchos textos sobre el Perú, pero yo, de lo que he leído, todavía no encuentro la hondura, ¿no? En el caso japonés, o sea, eso es lo que me ha llamado a mí la atención, pero son impresiones, ¿no? Son impresiones. Él trata muchos temas, muy variado, muy erudito, y ese sería mi primer acercamiento a estos ensayos, estos escritos en prosa. Pero no quisiera terminar aquí sin leer también, porque no se va a hacer aquí un poema de Sologuren, ¿no? Si me lo permites, ¿no? Un poema de Sologuren de la antología poética Vida Continua, ¿no?
Voy a leer, tiene un estudio introductorio muy interesante de Juan Malpartida. Yo creo que él era todo un poeta, ¿no? Era un poeta y también un editor, también un profesor, ¿no? Era un ensayista, sin lugar a dudas, ¿no? Pero tenía el alma de un poeta y cultivó el arte con el arte. Era un artista, ¿no? Era un artista de esos identificados con, si lo llevamos a la Francia del siglo XIX, estaría identificado con Théophile Gautier, con esa rama, no con la rama de Víctor Hugo, no ideologizando y politizando, sino con la rama más purista, diríamos. Hay un texto que voy a leer que se llama Poesía, ¿no? Poesía, no me niegues tus dones por más tiempo, tengo el oído atento, los ojos despiertos, abierto el corazón. Poesía, ¿a qué eres igual cual tu gemelo, cual tu secreto? Si es en soledad donde tus voces se oyen, en ella te he aguardado solo con mi deseo. Si el sueño es otra cosa, no he hecho que vagar entre los signos de la noche. Llama y que me enajeno. No te pareces al amor. No está para siempre en mí su garra, diría aún a la pena o al olvido, si no fueran el pan de cada día. Pero que es el que estás de mi sangre, y solo creo en el dolor haberte visto. Este texto, con eso concluyo.